Chunk 1. Hulk Hogan se ha ido, y ahora Nick Hogan finalmente ha roto su silencio, y lo que dijo está sacudiendo al mundo entero. Durante días, los fans se quedaron con preguntas sobre la repentina muerte de la leyenda de la lucha libre. Pero nadie esperaba esto. Oculta tras los homenajes y los titulares, hay una verdad personal que había permanecido tácita hasta ahora. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Hogan? ¿Qué reveló Nick que pilló a todos desprevenidos? ¿Y qué significa realmente la escalofriante frase «Me temía esto. Ahora es demasiado tarde»? Prepárense. Esta no es la versión de la historia que ya han escuchado. Ni siquiera se acerca. Los últimos días de Hulk Hogan. La mañana del 24 de julio de 2025, los equipos de emergencia fueron enviados a una residencia frente al mar Clearwater Beach, Florida. La llamada entró a las 9:50 am, paro cardíaco. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre que encontraron inconsciente no era un residente común. Era Hulk Hogan, nacido Terry Gene Bollea, una de las figuras más reconocibles en la historia del entretenimiento deportivo. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, incluidos 30 minutos de RCP, fue declarado muerto más tarde en el Morton Plant Hospital. Tenía 71 años. La noticia envió ondas de choque por todo el mundo. Los homenajes llegaron de compañeros luchadores, estrellas de Hollywood, fans e incluso antiguos rivales. Las redes sociales se inundaron de fotos, entrevistas y recuerdos que abarcaban décadas. Pero detrás del luto global había una historia mucho más personal, una que se había estado desarrollando silenciosamente los meses previos a su muerte. Y para aquellos más cercanos a él, su fallecimiento no fue del todo inesperado. Hogan había luchado durante mucho tiempo contra dolencias físicas que el público rara vez veía. Si bien se mantuvo activo en las redes sociales e hizo apariciones promocionales, aquellos dentro de su círculo íntimo sabían que no era el mismo. Se había ralentizado. Parecía más delgado. Luchaba con movimientos básicos. Su voz, antes resonante y teatral, había adoptado un tono tenso, y según algunos que lo visitaron privado, parecía estar luchando contra el dolor con cada paso. Aún así, Hogan nunca lo demostró. Chunk 2. Los meses previos a su muerte, estaba promocionando su marca de cerveza y asistiendo a eventos relacionados con la lucha libre, sonriendo para las cámaras y los fans. La mayoría asumió que simplemente estaba envejeciendo. Nada más. Pero para alguien que había pasado casi 5 décadas actuando, entrenando y llevando su cuerpo mucho más allá de los límites humanos normales, las señales estaban ahí, si se miraba lo suficientemente cerca. Fue mayo de 2025 que Hogan se sometió a la que sería su última cirugía mayor. Una discectomía y fusión cervical anterior de 4 niveles. Un procedimiento complicado destinado a aliviar la presión sobre su médula espinal y abordar el empeoramiento de los problemas de cuello. Al principio, todo parecía estable. Su esposa, Sky Daly, aseguró a amigos y fans que se estaba recuperando, e incluso bromeó sobre que era demasiado terco para quedarse quieto. Pero según aquellos con conocimiento de la situación, la recuperación fue todo menos tranquila. Amigos notaron más tarde que la condición de Hogan había comenzado a declinar más rápido de lo esperado después de la operación. Según los informes, comenzó a experimentar episodios de dificultad para respirar y fatiga. Algunos mencionaron que necesitaba ayuda para caminar a veces. Algunos informes incluso lo describieron usando oxígeno suplementario privado, aunque esto nunca se confirmó públicamente.
Lo que estaba claro, sin embargo, era que el hombre que una vez azotó a gigantes, ahora se enfrentaba a batallas que su fuerza no podía superar. A pesar de su condición, Hogan no disminuyó la velocidad. Siguió asistiendo a eventos. Sonrió para las cámaras. Actuó como el guerrero que los fans siempre habían conocido. Pero fue esa misma lealtad a su imagen, esa negativa a mostrar debilidad, lo que puede haber jugado un papel lo que vino después. Según los informes, los médicos le habían aconsejado descansar, tomárselo con calma, darle tiempo a su cuerpo. Pero no lo hizo. Y para Julio, aquellos cercanos a él, temían que algo anduviera mal. Esa mañana Clearwater Beach marcó el final de una era. Pero para muchos, incluyendo a su familia y amigos cercanos, marcó algo aún más desgarrador. La culminación de años de sufrimiento silencioso, enmascarado por una imagen pública construida sobre la fuerza, el carisma y una energía más grande que la vida. Mientras el mundo lamentaba la pérdida de una leyenda, algunos apenas comenzaban a juntar las piezas de cuanto había soportado a puerta cerrada. El silencio se había ido, y pronto su hijo lo abriría de par par. Un cuerpo llevado más allá de los límites. Para el mundo exterior, Hulk Hogan era invencible. Desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000, fue el rostro de la lucha libre profesional, un ícono que azotó a gigantes, se flexionó a través del dolor y entregó su característico golpe de pierna como si nada. Pero entre bastidores, el daño se estaba acumulando. Cada golpe, cada aterrizaje incómodo, cada milla registrada a la carretera, lo desgastaba. Chunk 3. Para cuando llegó a los 60 años, la ilusión de inmortalidad se mantenía unida por tornillos de metal, jaulas espinales y pura fuerza de voluntad. Según los informes, Hogan se sometió a alrededor de 25 cirugías el transcurso de su vida posterior. Ese asombroso número incluyó 10 operaciones de espalda, múltiples reemplazos de rodilla y cadera, un extenso trabajo de hombro e incluso una reconstrucción facial debido a décadas de impacto. Se había reemplazado ambas caderas. Sus rodillas habían sido operadas más de una vez. Su espalda había sido abierta, fusionada y reestructurada repetidamente. Y cada cirugía solo le compró un poco más de tiempo de pie. Entrevistas a lo largo de los años, Hogan se había sincerado sobre las secuelas de su carrera a la lucha libre. Una vez dijo que cuando entró al Salón de la Fama de la WWE, lo hizo mientras lidiaba con un dolor de espalda punzante y apenas podía caminar sin ayuda. No era tímido sobre el costo que el trabajo le había cobrado. «Lo di todo a este negocio», dijo, «y también me quitó mucho. Pero la lesión física no era lo único con lo que luchaba». Hogan admitió que durante el punto álgido de sus años de recuperación, se había vuelto dependiente de analgésicos recetados. Un momento dado, dijo que estaba tomando cerca de 20 pastillas al día, simplemente para controlar la agonía que venía con el movimiento diario. Los analgésicos se convirtieron en un mal necesario, un alivio envuelto riesgo. Más tarde, agradeció a su esposa y familia por ayudarlo a desintoxicarse y obtener claridad. Pero el daño ya estaba hecho. Años de uso de esteroides, que Hogan también había admitido abiertamente durante los procedimientos legales la década de 1990, probablemente contribuyeron al rápido deterioro de su cuerpo. La masa muscular que una vez construyó el gimnasio había tenido un precio elevado. A medida que pasaban los años, el cuerpo una vez corpulento de Hogan se volvió más frágil. Según una fuente interna, su condición física los últimos 2 años
Se había deteriorado hasta el punto que parecía un hombre del doble de su edad. Otra fuente dijo sin rodeos: su cuerpo estaba destrozado. Era como si tuviera 140 años. Aún así, siguió adelante. Nunca fue de los que se echaban atrás ante una multitud. Incluso cuando los fans podían notar que algo andaba mal, saludaba, sonreía y decía su característico hermano con la mayor energía que podía reunir. No se trataba solo de legado, se trataba de orgullo. Hulk Hogan no quería ser recordado una cama de hospital. Quería salir todavía haciendo lo que amaba, entreteniendo. Pero ese orgullo puede haber enmascarado la gravedad de su declive. Los informes sugieren que Hogan ignoró los repetidos consejos médicos para reducir la velocidad. Incluso después de las cirugías mayores, regresó a los viajes y eventos de prensa, lanzando su compañía de cerveza y conociendo a fans todo el país. Para algunos, parecía un regreso. Chunk 4. Para aquellos más cercanos a él, parecía una carrera final. Su esposa, Sky Daily, dijo más tarde que pensaba que tenían más tiempo. Ese sentimiento resonó su familia y amigos. Ric Flair, su amigo de toda la vida, se puso contacto repetidamente durante el último mes de Hogan, admitiendo más tarde que sentía ansiedad por el futuro, sintiendo que algo no estaba bien. Las señales estaban ahí, pero el hombre, el centro de todo, nunca dejó de sonreír para las cámaras. Y esa fue la tragedia. Mientras el mundo veía a Wong, una leyenda desafiando al tiempo, aquellos que lo conocían mejor estaban viendo a alguien a quien amaban desmoronarse lentamente. El dolor físico, el agotamiento creciente y la silenciosa decisión de mantenerlo todo oculto. Esas fueron las verdaderas batallas que Hogan estaba luchando. Y eran batallas que ya no podía ganar. El público fue mantenido en la oscuridad. Los meses previos a la muerte de Hulk Hogan, algo no encajaba bien con algunas personas que lo conocían bien. Para el público general, Hogan todavía parecía optimista, todavía más grande que la vida, todavía asistiendo a eventos, estrechando manos y posando con fans. Pero para aquellos que habían pasado años a su alrededor, había una creciente sensación de que algo andaba mal. No caminaba igual. Su energía parecía forzada, y detrás de las gafas de sol y las sonrisas, había un cansancio más profundo que no podía disimularse para siempre. Después de su cirugía de cuello mayo de 2025, el equipo público de Hogan sostuvo que estaba el camino de la recuperación. Dijeron que la operación había sido exitosa. Sin coma, sin complicaciones, nada de qué preocuparse. Ese mensaje se repitió en los medios de comunicación y tranquilizó a los fans que habían comenzado a preocuparse. Pero detrás de esa narrativa oficial, los informantes estaban preocupados, silencio. Algunos que lo visitaron describieron a un hombre que parecía más delgado y frágil. Dijeron que se movía lenta, cautelosamente, y que a veces parecía sin aliento por conversaciones cortas. Aunque no hubo confirmación formal, los informes insinuaron que Hogan pudo haber comenzado a usar oxígeno casa. Y si bien continuó apareciendo público, hubo susurros de que no estaba siguiendo el consejo de su médico de descansar. Esos susurros se hicieron más fuertes cuando Bubba the Love Sponge, un antiguo amigo cercano de Hogan, habló públicamente después de su fallecimiento. Bubba afirmó que algunas personas del círculo íntimo de Hogan no habían sido honestas sobre lo mal que estaban las cosas realmente. Sugirió que restaron importancia a la gravedad de su condición, incluso para amigos cercanos. Sabía que algo andaba mal,
dijo Bubba según los informes. Pero la gente a su alrededor seguía diciendo que estaba bien, que se estaba recuperando. Temía que no estuviéramos obteniendo toda la verdad. Ese temor se convirtió en frustración. Bubba había sido noticia solo anteriormente por sugerir que Hogan estaba peor forma de lo que se informó, solo para ser desestimado por quienes rodeaban al luchador. Después de la muerte de Hogan, Bubba no fue el único que comenzó a preguntarse si el público había sido engañado. Incluso Ric Flair, que había hablado con Hogan varias veces su último mes, admitió más tarde que estaba conmocionado por la pérdida y atormentado por la idea de que él también podría ser el siguiente. Chunk 5. Sus comentarios transmitieron una sensación de urgencia y arrepentimiento, como alguien que había visto venir una tormenta, pero aún así fue tomado por sorpresa. Retrospectiva. Hubo señales de advertencia. Los fans notaron que Hogan dejó de publicar videos de sí mismo caminando o entrenando. Se le veía principalmente sentado en entrevistas. Sus apariciones públicas se hicieron más cortas. Y, sin embargo, siempre había un aire de positividad a su alrededor. Hacía bromas, hablaba sobre el futuro, promocionaba sus proyectos empresariales. Todo parecía estar bien hasta que dejó de estarlo. Parte de la razón de esta imagen cuidadosamente elaborada era el legado de Hogan. Había construido una marca a torno a la fuerza, el dominio y la resistencia. Admitir la vulnerabilidad no estaba en su libro de jugadas. Durante décadas había interpretado a un personaje que nunca se rendía, nunca se quedaba abajo, nunca se alejaba de una pelea. Incluso cuando su cuerpo estaba fallando, el intérprete que llevaba dentro no sabía cómo detenerse. Ese compromiso con la imagen puede haberle costado caro. Al negarse a mostrar toda la magnitud de su lucha, se aisló del apoyo potencial. También creó una percepción pública de que las cosas estaban mejor de lo que estaban. Para el fan promedio, Hogan seguía siendo el ícono indestructible que crecieron viendo. Pero aquellos que miraron de cerca vieron la verdad colarse. Para cuando ocurrió el paro cardíaco, el silencio había durado demasiado. Las señales de advertencia se habían pasado por alto o ignorado. Y para su hijo Nick, que había pasado los últimos años tratando de estar más cerca de su padre, el dolor vendría con capas de culpa y reflexión. Porque cuando el silencio finalmente se rompió, no se trataba solo de perder a un padre. Se trataba de darse cuenta de cuánto había quedado sin decir. Nick Hogan se derrumba. Silencio. No tardó mucho que el mundo reaccionara al fallecimiento de Hulk Hogan. Las horas siguientes al anuncio oficial, los homenajes inundaron las redes sociales. Desde fans de toda la vida que crecieron viendo sus combates hasta compañeros luchadores que compartieron vestuarios y viajes por carretera con él, la pérdida golpeó fuerte. Pero fue su hijo, Nick Hogan, cuya voz había estado notablemente ausente hasta el 26 de julio, cuando finalmente Nick Hogan finalmente rompió su silencio sobre la muerte de Hulk Hogan, y lo que reveló conmocionó al mundo entero. Chunk 6. La publicación fue profundamente personal, llena de calidez, pérdida y admiración. Mi padre fue la persona más increíble que he conocido y siempre será mi héroe, escribió. Fue el padre más amable, amoroso e increíble que nadie podría pedir. Me siento tan bendecido de haber tenido al mejor padre del mundo. La publicación fue acompañada de fotos antiguas, instantáneas de momentos de padre e hijo, desde la infancia hasta años recientes. Nick compartió que se había mudado de regreso a Florida específicamente para pasar más tiempo con su padre,
y que esos recuerdos eran ahora los más significativos su vida. Le agradecí todo lo que ha hecho por mí, y le dije cuánto lo amaba y lo abracé cada vez que tuve la oportunidad, escribió. Pero si bien sus palabras expresaron públicamente gratitud y amor, lo que salió privado fue mucho más inquietante. Según los informes, Nick le había confiado a un amigo cercano diciendo: «Me temía esto. Ahora es demasiado tarde». El amigo, que optó por no ser nombrado los medios, afirmó que Nick había estado preocupado silencio por la condición de su padre durante meses y había expresado su preocupación de que quienes rodeaban a Hogan no estuvieran enfrentando por completo la realidad de su salud. El impacto emocional de esas palabras no puede ser exagerado. Pintó una imagen de un hijo que se había estado preparando para algo terrible mientras era incapaz de detenerlo. Fuentes cercanas a la familia Hogan declararon más tarde que Nick había estado animando a su padre a descansar, a dar un paso atrás de los viajes y las apariciones. Pero Hogan, conocido por su resistencia y empuje, continuó impulsándose al público. Todavía era Hulk Hogan, todavía saludando a los fans, todavía promocionando su marca de cerveza, todavía pareciendo persona cuando probablemente no debería haberlo hecho. La publicación de Nick no hizo referencia a los temores privados que había expresado, pero la emoción detrás de ella era innegable. Siempre recordaré las lecciones y los consejos que me dio, y seguiré adelante de una manera que sé que lo haría sentir orgulloso, agregó. La sensación de llevar una antorcha, de que se le dejaran no solo recuerdos sino responsabilidades, era clara. Pero también lo era el peso de todo lo que había quedado sin decir. La condición de Hogan claramente había empeorado los meses posteriores a su cirugía de columna mayo de 2025. Aunque oficialmente se describió como exitosa, la recuperación estuvo lejos de ser tranquila. Fuentes internas dijeron que Hogan luchaba con la respiración, la fatiga y la movilidad. Según los informes, se le dijo que descansara, pero continuó viajando y apareciendo público. Esa decisión, ya sea motivada por el orgullo, el hábito o los compromisos comerciales, fue algo lo que Nick reflexionaría más tarde, con sentimientos complicados. Sumándose a la controversia, Bubba the Love Sponge, un asociado de Hogan desde hace mucho tiempo, también expresó sus frustraciones públicamente. Acusó a algunas personas el círculo de Hogan de endulzar su condición. Sabía que algo andaba mal, dijo Bubba, pero la gente a su alrededor seguía diciendo que estaba bien, que se estaba recuperando. Temía que no estuviéramos obteniendo toda la verdad. Al final, el homenaje de Nick sirvió no solo como una despedida, sino como una ventana a la realidad detrás de la leyenda. El público había visto el carisma, la fuerza, la personalidad. Nick había visto al hombre, y ahora, con su padre fallecido, el silencio se hizo añicos. Chunk 7. Lo que quedó fue una mezcla de amor, dolor y una verdad que a los fans nunca se les había contado. El mundo había perdido a Hulk Hogan, pero Nick había perdido a su padre, y lo había visto venir. Detrás del homenaje, el arrepentimiento y el silencio. El homenaje de Nick Hogan puede haber sido público, pero las emociones detrás de él fueron mucho más profundas que la leyenda y las fotografías. Los fans vieron las palabras y sintieron el dolor. Compartieron su publicación. Dejaron miles de comentarios y le agradecieron por permitirles entrar una parte de su dolor. Pero aquellos que conocían a la familia Hogan
Entendieron que este mensaje no se trataba solo de pérdida. Se trataba de oportunidades perdidas, advertencias silenciosas y la pesada carga de la retrospectiva. Cuando Nick escribió: «Siempre recordaré las lecciones y los consejos que me dio, y seguiré adelante de una manera que sé que lo haría sentir orgulloso», no fue solo una expresión de devoción. Fue la voz de alguien que intentaba encontrar significado medio del caos emocional. Según los informes, Nick había visto las señales. Había sido testigo del deterioro de la condición de su padre. El ritmo más lento, la incomodidad, el cambio en su comportamiento. No era algo que pudieras pasar por alto si estabas mirando de cerca, y Nick había estado mirando. Eso es lo que hizo que el silencio se sintiera tan pesado después. Durante años, Hulk Hogan se había presentado a sí mismo como indestructible. Ese fue solo el papel el que había construido una carrera. Los fans no solo vitorearon sus movimientos el ring, creyeron su personalidad más grande que la vida. Pero Nick no estaba viendo a un personaje. Estaba viendo a su padre superando el dolor, mientras el mundo todavía esperaba que fuera un superhéroe. Esa desconexión lo había desgastado. Según los informes, instó a su padre a reducir la velocidad, a cancelar eventos, a tomarse un descanso. Pero Hogan siguió adelante. La publicación de Nick nunca señaló con el dedo. No culpó ni arremetió. Cambio. Se centró lo bueno, el tiempo que habían compartido, las risas, los abrazos, los recuerdos. Pero entre líneas, muchos captaron el trasfondo de arrepentimiento. Escribió: «Haría cualquier cosa por más tiempo». Chunk 8. Eso no era solo el dolor hablando. Era reflexión, porque había intentado conseguir ese tiempo. Se mudó de nuevo a Florida para estar más cerca. Se presentó, intentó ayudar. Y al final todavía no fue suficiente. El silencio que rompió Nick no se trataba solo de hacer una declaración pública. Se trataba de reconocer todo lo que había estado enterrado durante meses, tal vez incluso años. El peaje físico de décadas, el ring, la presión para seguir actuando, los amigos que no hablaron, los manejadores que no intervinieron, las cirugías, los analgésicos, la obstinada negativa a parecer débil. Todo ello se sumó a una tormenta que nadie detuvo a tiempo. Ese silencio se había extendido más allá de Nick. Ric Flair, uno de los amigos más cercanos de Hogan, reveló que había intentado contactarlo varias veces el último mes. Dijo que sentía una extraña ansiedad y sintió que algo andaba mal. Flair admitió más tarde que la muerte de Hogan lo sacudió tanto porque sabía el fondo que las señales habían estado ahí. «Podría ser el siguiente», dijo una entrevista, con la voz temblorosa. Era más que dolor. Era culpa. Los días posteriores a la muerte de Hogan, comenzaron a surgir historias, no solo sobre sus logros, la lucha libre, sino sobre las batallas privadas. Amigos recordaron conversaciones nocturnas las que admitió que el dolor estaba empeorando. Algunos describieron haberlo visto hacer una mueca mientras se ponía de pie. Un informante incluso afirmó que Hogan había dejado de entrenar por completo los últimos 2 meses. No porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. El tributo de Nick se convirtió en una pieza central, el luto público. No solo porque fue sincero, sino porque descorrió la cortina final. Le recordó a los fans que debajo del espectáculo había un hombre que sufrió, que envejeció, que intentó mantenerlo todo unido.
y reveló la angustia de un hijo que hizo todo lo posible por aferrarse solo para descubrir que algunas batallas no se pueden ganar. Ahora, con su padre fallecido, Nick lleva más que recuerdos. Lleva un legado y el peso de saber que fue uno de los pocos que vio lo que se avecinaba. Un legado grabado, dolor y gloria. La imagen de Hulk Hogan quedará grabada para siempre en la historia. La bandana amarilla, el bigote de manillar, los brazos flexionados y la voz resonante que comandaba las arenas. Pero detrás de esa inolvidable personalidad, había un hombre que cargó con años de dolor físico y presión emocional hasta el final. Chunk 9. El homenaje de Nick Hogan le recordó al mundo que el hombre bajo los reflectores era más que un artista. Era un padre, un mentor, un amigo y alguien que dio hasta la última gota de sí mismo al papel que los fans esperaban que interpretara. No se trataba solo del ring de lucha libre. Se trataba de estar siempre encendido, incluso cuando su cuerpo estaba fallando. Y eso es lo que hizo que su historia fuera tan trágica. Tras su muerte, los fans comenzaron a revisar entrevistas, material de archivo antiguo y publicaciones en redes sociales con nuevos ojos. Esa sonrisa que Hogan siempre daba ocultaba más de lo que nadie se imaginaba. Esas apariciones, las que insistió hacer, tuvieron un costo. Según los informes, se le dijo que redujera la velocidad. No lo hizo. No pudo, porque para él, dar un paso atrás significaba decepcionar a la gente. Su familia y amigos ahora cargan con el peso de esa elección. La publicación de Nick dio voz a un tipo de dolor que muchos nunca esperaron escuchar de alguien asociado con una figura tan fuerte como Hulk Hogan. No fue solo duelo. Fue una devastación silenciosa. Fue la historia detrás de la historia, la que los fans rara vez llegan a ver. El legado de Hogan siempre incluirá los combates inolvidables, los momentos icónicos y la fama mundial. Pero estas últimas semanas surgió una nueva parte de ese legado. El recordatorio de que incluso los gigantes caen y que a veces las personas más fuertes son las que soportan silenciosamente la mayor parte. Para Nick, el homenaje no fue un adiós final. Fue el comienzo de algo nuevo. Una responsabilidad de llevar adelante la historia de su padre. No como el héroe irrompible, sino como el hombre que siguió adelante, incluso cuando todo dentro de él se estaba rompiendo. Y para el resto de nosotros, fue un momento aleccionador, un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay una vida vivida fuera de cámara. Y a veces los momentos más poderosos llegan después de que cae el telón. ¿Estaban tan conmocionados por la muerte de Hulk Hogan como el resto de nosotros? Háganoslo saber en los comentarios.